Por eso le digo, claro, si nosotros nos comportamos como ese estilo de gente, sí, entonces estamos condenados a crear una mini secta. Es decir, para esos bastardos nosotros no tenemos la capacidad. ¿Cómo no la tuvieron todos los cristianos que ellos mismos mataron? Pero gracias a esa gente, la historia del cristianismo ha llegado hasta el día de hoy. Entonces, el cómo es asunto de Dios. El qué queremos hacer, Y lo que yo quiero hacer es poner al descubierto al papado, al papa y a la religión protestante. Los quiero poner al descubierto. Quiero demostrarle a la humanidad lo que esos bastardos han hecho, están haciendo y continuarán haciendo, porque no van a cambiar. Esos bastardos no van a cambiar. La Biblia nos dice y nos demuestra que no van a cambiar. Aún hasta el espíritu de la muerte Dios se los quita, y ni aún así los magos no cambiaron. Vieron los juicios, vieron las plagas, vieron el ministerio de Moisés y Elías, vieron que resucitaron, vieron que se fueron y no cambiaron. Y después de 1000 años vieron por 1000 años la nueva Jerusalén, vieron a los santos, vieron a la gente extraordinaria, los ángeles, los arcángeles, vieron allí la columna del pacto, y ni aún así después de 1000 años se reunieron para guerrear contra Dios y contra el ejército de Dios. No van a cambiar, pero sí los podemos poner al descubierto, y poniéndolos al descubierto van a joder menos a los hijos de Dios, y ese es el objetivo, porque ya una vez descubierto a alguien actúa menos. ¿Y cuál es la misión de nosotros? Es esa, que jodan menos a los hijos de Dios. Y si en el enfrentamiento logramos quitarles hijos de Dios, les hemos pegado. Entonces afilémonos bien, preparémonos bien, sepamos cómo vamos a utilizar esto, por si Dios lo permite que seamos nosotros los que le vamos a pegar al papado un golpe bajo, pues bien, pero si no, vamos a dejar los cimientos para eso. Quitarle el poder a un poderoso es pegarle bajo, y alejarlo y ponerlo al descubierto es enviarlo a que él solo se mate. Tienen tanto poder, hermano, que nosotros no les podríamos quitar ese poder. Tienen demasiado poder. Es un poder inimaginable, pero poniéndolos al descubierto, ahí sí se les pone un golpe bajo. E incluso tiene tanto poder la Iglesia Católica Apostólica Romana que aún quitándole, toda la gente no se quebraría, porque sus recursos no es la gente. De todo lo que genera miles de millones de dólares solo en Italia, hoy ponga alrededor del planeta todos los cientos de miles de negocios que tienen, universidades, colegios, restaurantes, hoteles, quitándole aún a la gente, no se le quita el poder, pero poniéndolos al descubierto, ahí sí es un golpe bajo. ¿Y cómo vamos a ponerlos al descubierto? Ellos cometieron un gran error, y fue agarrar la Biblia para seguirse lucrando, para seguir gobernando, y ese fue el peor de los errores que cometieron, porque con la misma Biblia Martín Lutero los puso al descubierto. Cuando Martín Lutero ve que el justo por su fe vivirá, no por las obras, ni por andar comprando indulgencias, ni por andar dándole dinero al cura para perdón de pecados, sino que por la misma Biblia que ellos tenían, que el justo por su fe vivirá, Martín Lutero demostró a través de sus tesis que el Vaticano era el vivo Edén de Satanás. Entonces tenemos esa gran oportunidad nosotros, de que tenemos la Biblia, y con la Biblia los podemos atacar, con la Biblia los podemos poner al descubierto. ¿Qué es lo que se necesita? Primero, creer y tener fe, y una vez creyendo y teniendo fe que lo podemos hacer, pero los cimientos ya están puestos, ya comenzamos a tocar los puntos en los cuales ahorita se pueden reír, como cuando
la multitud está viendo de lejos una avalancha o una ola, pero cuando ya llega cerca esa ola o esa avalancha, entonces ya no hay en qué hacer. Lo mismo es lo que hemos estado haciendo, hermano. Hemos hablado de la simiente de la serpiente. Hemos hablado de la reina misteriosa del cielo. Hemos hablado de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hemos hablado de que Dios no comparte su gloria con nadie. Hemos hablado de la manipulación consciente o inconsciente que la religión hace a los seres humanos. Hemos hablado de la manifestación de los hijos de Dios de eternidad a eternidad. Hemos hablado de tanto tema que cuando esos temas se conviertan en una avalancha, no solo rescatará a los hijos de Dios de donde están, sino que destruirá por lo menos el sello de esa marca en esas personas. Entonces, el objetivo de la voz del ángel mensajero es ese. No crear una mini secta, eso no nos va a funcionar. Eso es una locura. Eso es como creer que yo llevo una botellita de agua a tirársela al lago y se va a rebalsar. Es mentira, eso no va a funcionar. Vamos a hacer una mini secta más de todas las que hay en el planeta. Pero pegarles, como yo les digo, al sistema, eso sí tiene efecto. Y creo que hemos venido hablando desde un principio de esto. ¿Por qué fue? Y hoy lo digo así. ¿Por qué fue que me decepcionó tanto el mensaje que yo oí toda mi vida? Me decepcionó porque desde joven yo esperé que ese mensaje fuera el que hiciera la obra de Pablo, la obra de todos esos hombres maravillosos de la historia. Porque eso fue lo que me vendieron en ese mensaje que yo oía, que el mensaje pondría al descubierto los sistemas religiosos. Y cómo esperaba y ansiaba yo eso, porque también nos habían vendido que nos preparáramos porque ese mensaje ya estaba casi listo y que cuando saliera a luz lo agarráramos y corriéramos por todo el planeta a distribuirlo para que la gente lo oyera, porque ese era el mensaje que iba a poner al descubierto a la Babilonia la Grande y pasar toda mi vida esperando una fantasía que nunca llegó. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo porque Dios nunca cambia, ni nunca cambió. Él es Dios. Es la gente la que cambia y es la gente la que se vende por intereses bastardos. Se venden al mejor postor. Claro, no es lo mismo andar a pata que andar en buen carro. No es lo mismo estar en una mini secta que ya estar en una religión aprobada por el sistema religioso. No es lo mismo. No es lo mismo estar recogiendo fichitas para comer que tener cientos de organizaciones aprobadas por la organización religiosa que lo reciben con buena comida. Uno no es lo mismo. No es lo mismo ser un líder religioso de la quinta dimensión que gobierna los reinos de este mundo que ser un cristiano en nuestro amado Señor Jesucristo que termina como nosotros estamos. No es lo mismo. Entonces, pero si nos remitimos a la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y vemos cómo el Espíritu de Dios ha obrado, qué maravilloso es, porque los hijos e hijas de Dios no dejaron reinos, no dejaron iglesia. Los hijos e hijas de Dios dejaron el testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo se inmortalizaron ellos dejando el testimonio de Jesucristo, hombre? Se inmortalizaron. ¿Quién no quisiera, un creyente en Jesucristo, quién no quisiera saludar a Pablo? ¿Quién no quisiera saludar a Priscila, a Eunice, a Ana, a Simón? ¿Quién no quisiera saludar a todos estos hombres y mujeres maravillosas que no tuvieron ningún cinco, no tuvieron reino?
no tuvieron sistemas religiosos. Lo único que tuvieron fue al Señor Jesucristo en su corazón. Fue lo único que tuvieron. Y gracias a eso se inmortalizaron. Porque cuántos reinados han pasado desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta ahora. Cuántos príncipes, cuántas organizaciones religiosas, cuántos sistemas ecuménicos. Pero lo que vale es lo que esos hombres y mujeres sin dinero, sin posiciones, sin sistemas, inmortalizaron el legado que ellos dejaron, inmortalizaron. Entonces, es allí donde vale la pena saber qué es lo que estamos construyendo. Si vamos a construir una mini organización religiosa, que no va a llegar ni siquiera a religión, porque vamos a hacer una mini secta, porque hoy por hoy ni siquiera el color que ellos tienen, mucho menos el vocablo que ellos tienen. Tendríamos que lavarnos bien la cara, prepararnos bien, tener carrito, tener casa, tener una buena economía para que nos acepten como religión. Y cuando nos acepten como religión, entonces sí vamos a hablar como ellos, vamos a caminar como ellos, nos vamos a comportar como ellos. Y bien, gracias lo que el Espíritu Santo pudo haber hecho con nosotros. Analicemos bien por qué Dios está en su misericordia permitiendo. No me cabe ni la más mínima duda de que esto es de Dios. No me cabe ni la más mínima duda que el Espíritu Santo está con nosotros. Y que el Espíritu Santo nos limpiará el cerebro, nos limpiará el espíritu y nos dará fuerza en nuestra alma para poderle decir al Vaticano junto con sus rameritas lo basura que son. Y uno dice, ¿por qué pueden ser basura? Hablemoslo humanamente. Miles de millones de dólares que reciben las iglesias protestantes anualmente, miles de millones de dólares para mantenerse quietas, para no atacar al sistema católico apostólico romano. Reciben méritos a través de los gobiernos que controla el Vaticano. Le dan sus títulos honoris causa. Los condecoran como hijos meritísimos a los líderes protestantes por solo el simple hecho de mantener su boca cerrada para no poner al descubierto el Edén de Satanás, que es el Vaticano. Si no nos preparamos con el Espíritu de Dios, si no pedimos la guianza de Dios para estar conscientes de que el Espíritu de Dios es el que hace la obra, no nosotros. ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer nosotros? Nos vamos a igualar a los bautistas, Matías, cuando son ellos que quitan y ponen presidentes de Norteamérica. Cuando tienen colegios y universidades también igual que su nana, la gran ramera, en todo el planeta. Nos vamos a igualar a la Asamblea de Dios multimillonaria que recibe más de 1,000 millones de dólares anuales solo en ofrendas y diezmos. ¿A quiénes nos vamos a igualar? Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios y sabemos que con el Espíritu de Dios lo que queremos es igualarnos a esa gente maravillosa que tuvo en su corazón y en su alma una sola cosa: confesar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esas personas murieron sin tener absolutamente nada en este planeta Tierra. No tenían ni siquiera dónde vivir porque andaban huyendo, Abraham. Andaban en plan fuga, como dice Matías. Andaban en plan fuga. Y eso no fue de 1 año ni de 2. Fueron más de 1800 años de persecución. ¿De dónde podían estas pobres gentes cultivar algo, hacer algo? Si fue una persecución de la 5ª dimensión a través del sistema religioso católico apostólico romano, persiguiendo hasta la última raíz de esos cristianos. ¿Qué tenían? No tenían absolutamente nada.
Lo único que sí ellos en su alma tenían la paz de saber que Jesucristo era el dador de la vida. Entonces, vale la pena saber y entender desde ahorita mismo, sí, al más mínimo regalito nos vamos a vender, porque claro, estamos jodidos, no tenemos absolutamente nada, humanamente hablando, a comparación de esos animales, de esas bestias que controlan todo. Eso es el imperio contra el que nos estamos enfrentando. Sí, es como un dulce que el Vaticano le da a las prostitutas que se han unido a ella. Todas y cada una de las iglesias protestantes son beneficiadas de todo ese sistema. Todas y cada una de ellas. Controladas y ya ni manipuladas, porque ya son bastardas que ya saben que se están echando con ella. Y por eso es que no la tocan. Por eso es que no la ponen al descubierto. Porque no solo se están echando con ella, sino que se están lucrando de lo que ella tiene. ¿O creen que las reuniones que ellos hacen desde el primer concilio hasta los últimos concilios que han habido es para pelearse o para criticarse o para destruirse? Es para lucrarse de todo lo que le están haciendo al planeta Tierra. Y cuando el hijo y la hija de Dios no estudia a lo que se enfrenta, está condenada a hacer lo mismo o desaparecer. La voz del ángel mensajero nació de sus raíces para primeramente llegar al alma de las personas, que esa alma de cada persona pueda recibir la paz de Dios en su corazón. Y el otro objetivo de la voz del ángel es poner al descubierto al papado, al Vaticano y a las rameras protestantes. ¿Y por medio de qué las vamos a poner al descubierto? Por medio de su palabra, la Biblia. Crear mini sectas es fácil, pero entender y comprender cuando el Espíritu de Dios está en la persona para llevar a cabo un proyecto en específico, eso sí solo es de Dios. Entonces hay que prepararnos para poner al descubierto ese sistema. Veamos lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20, verso 4 al 5. No te harás imagen ni de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Ese es cuando la columna de fuego comienza a darle las leyes y ordenanzas al pueblo de Israel a través de Moisés en el libro de Éxodo. Veamos lo que dice el libro de Éxodo, también capítulo 32, del 4 al 6, el cual los tomó de las manos de ellos y los formó con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Unos días antes, la columna de fuego ya le había dado las ordenanzas y estatutos al pueblo de Dios. Y en días después ya estaban haciendo dioses becerros. Porque como siempre hemos dicho, el ser humano está inclinado a la idolatría. El ser humano viene con ese germen de idolatría. Pero cuando el hijo y la hija de Dios conoce y reconoce que Dios no es ídolo, Dios no es hombre ni mujer, Dios es el todo. Y cuando los hijos e hijas de Dios entendemos, conocemos y reconocemos que Dios lo es todo, entonces vivimos en el mundo de Dios.
vivimos en la dimensión de Dios. Y si nos damos cuenta por qué también la religión protestante busca una cosa de idolatría, siempre ellos, cada uno de ellos, antes de ser una secta, fueron un grupito para convertirse en una secta, luego en una religión, y traen al pueblo o a la gente también sus idolatrías. Traen también sus fotos, sus cuadros, sus títulos. E incluso hay algunos que dicen, estamos en la era de Piscis, y traen un pescadito para darse a conocer como cristianos protestantes. Es una copia barata de la idolatría, de los sistemas idólatras que el diablo, a través de sus ángeles de la quinta dimensión, está llevando a cabo. Pero ¿cuál es el mensaje que nosotros llevamos? Que el ser humano, a través de su alma, por medio del Espíritu Santo, pueda ver a Dios en todo, pueda entender y comprender que Dios no es imagen, que Dios no es un símbolo, que Dios no es un hombre ni mujer, que Dios lo es todo. Y que cuando nosotros salgamos de este cuerpo, cuando la adopción de nuestro espíritu sea cumplida, entonces podemos ver a Dios tal como Él es. Ni siquiera va a caber la palabra Dios, porque si lo analizamos también desde el punto de vista humano, es un significado de Él. Y si lo analizamos, entonces diosa también es un significado de hombre. Pero Él es la deidad, Él es la divinidad, Él lo es todo. Y cuando nosotros hacemos contacto con nuestro espíritu, cuando el Espíritu de Dios nos da el poder en su misericordia de poder verlo a Él tal como Él es, entonces no tenemos una idolatría. Y no caemos en esas garras manipuladoras de un sistema protestante o católico. Estúdienlo bien y se darán cuenta que nunca han dejado de tener ídolos. Y llegan a tal grado que hasta idolatran a sus líderes. Cada uno de los protestantes, cada uno de ellos, que pertenecen al Concilio Universal de Iglesias, donde su máximo líder es el Vaticano. Cada uno de ellos hacen lo mismo que hace Babilonia la Grande. Todas y cada una de ellas que pertenecen a ese concilio tienen a su ídolo que los fundó. Tienen sus dogmas, sus credos, sus tradiciones, dejando a un lado siempre el libro de los libros, y hacen lo que Babilonia la Grande hace. Se alejan de el primero que es sobre todo y lo ponen en último lugar. ¿Cuál es el mensaje que nosotros llevaremos? Llevaremos el mensaje de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo a las personas. Y cuando la persona, a través de su Espíritu Santo, vean al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a ese dador de la vida, la persona va a entender y comprender que Él no es un ídolo y que no se idolatra, porque en su alma sabe, como dijo el gran Pablo, pueda que alguien conoció al Señor Jesucristo tal como Él fue, hoy ya no lo conocería, porque Él llegó y se fue de donde salió y se convirtió en lo que era. Era la divinidad, era Dios. Y el alma de cada individuo, a través de la palabra, oyendo las enseñanzas bíblicas, hará contacto y verá a Dios tal como Él es. Cada individuo en su corazón, en su alma, podrá ver a Dios tal como Él es. No a través de una imagen, no a través de una enseñanza idólatra, no a través de los ídolos
que cada protestante y que cada religioso católico, apostólico, romano ha diseñado para mantener al ser humano apartado de su alma. Porque para eso son buenos, para dividir al ser humano de lo que es originalmente. El ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Y a través de las enseñanzas de la quinta dimensión, el ser humano, cuando cae en esas enseñanzas de la quinta dimensión, entonces aparta su alma de su ser. Y cuando su alma está alejada de su espíritu y su cuerpo, entonces el ser humano puede aceptar todas las enseñanzas protestantes que allí enseñan, y no digamos la madre de todas ellas, que es el catolicismo. Por eso es que se llenan y por eso es que están llenas, porque no se han dado cuenta que espíritus de la quinta dimensión han dividido su alma de su espíritu, y solo esas pobres personas alimentan su espíritu con ideologías, con dogmas, con credos, con tradiciones, porque se han alejado de su alma a través de esos espíritus de la quinta dimensión. Y con esos espíritus de la quinta dimensión es que ellos brincan, danzan y hacen todas las payasadas que hacen, imitando a su madre, la gran ramera, Babilonia la Grande. Porque desde el principio bíblico vemos el comportamiento de la quinta dimensión a través de los sistemas religiosos. Y uno se preguntará qué tiene que ver esto con Roma. Sabemos y reconocemos por la historia que la Roma pagana vino desde la época de los persas. Salieron de todas esas tribus y sistemas paganos desde el principio de la raza humana, pasando por todas esas organizaciones que en la Biblia se conocen como los amorreos, los filisteos, y todas esas culturas paganas que fueron controladas por los sistemas de la quinta dimensión para alejar a Dios de la humanidad y crear ellos sus propios dioses. Entonces, ¿por qué no tener el consciente de la verdad y saber que esos mismos sistemas religiosos están controlando los sistemas católicos y evangélicos para mantener a la gente idiotizada e idólatra? Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 8 al 9. No te inclinarás a ellas, hablando de siempre las imágenes religiosas. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los terceros, y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Veamos lo que dice Deuteronomio también, capítulo 30, verso 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos, y los sirvieres, protesto hoy, que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. Siempre nuestro amado Dios, a través de su Espíritu Santo, teniendo misericordia de la gente, a través de los hombres y mujeres que tenían el Espíritu de Dios para no adorar ídolos, para no pertenecer a esos sistemas. Esos hombres y mujeres se levantaron para hablar con el Espíritu de Dios y decir cuál era la misión de cada uno de ellos. Y era primeramente
no caer en las garras de esos sistemas religiosos. Y en segundo lugar, dar testimonio de lo que el Dios del Antiguo Testamento había y estaba haciendo. Luego nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, dice en su bendita palabra, en el libro de San Mateo capítulo 4, verso 8 al 10, dice nuestro amado Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento: otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y dónde están esos reinos del mundo? ¿Dónde están todos esos reinados? Están controlados por medio del Vaticano. Todos esos reinos que son controlados por la quinta dimensión a través del Vaticano, a través de los protestantes. ¿Se imaginan si estos personajes que controlan eso tuvieran el Espíritu de Dios? Todo lo que se haría por la humanidad. Pero estos sistemas controlados por la quinta dimensión, su único objetivo es que el ser humano no llegue a la eternidad. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que una vez el hijo y la hija de Dios haga adopción de su cuerpo, de su espíritu y de su alma, pasará a la eternidad, vivirá con nuestro amado Dios. Y la condenación del diablo junto con sus ángeles se cumplirá, porque el lago de fuego les espera para ser destruidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo con todos sus ángeles? Gobernar el planeta Tierra, alargar el tiempo de su reinado para que los hijos e hijas de Dios pierdan la oportunidad de hacer contacto con la vida eterna. Veamos lo que dice el libro de Isaías capítulo 44, verso 17, y dice: y torna su sobrante en un Dios en su escultura, humíllanse delante de ella, y la adoran, y ruegan diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. No supieron ni entendieron, porque encontrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Ese es el reto de los creyentes de la voz del ángel. Poder entender y comprender que los sistemas de la quinta dimensión no solo tienen torcidos los ojos físicos y espirituales del ser humano, porque están inclinados a la idolatría, están inclinados al favoritismo, están inclinados a pasar una buena generación sin el problema humano. Pero los hijos e hijas de Dios que sabemos y entendemos a qué hemos venido y cuál es la oportunidad que tenemos, no solo la oportunidad de hacer contacto con la vida eterna, no solo la oportunidad de poder ver a Dios con nuestra alma, sino también de hacer el trabajo que ya dejaron comenzado los hombres y mujeres que creyeron en nuestro amado Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el libro de Jeremías capítulo 5, verso 19. Y será que cuando dijeres: ¿por qué hizo Jehová el Dios nuestro con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Porque en el Antiguo Testamento todas las idolatrías y todo lo que los pueblos de Dios hacían y caían en esos sistemas de idolatría también
eran conquistados por los imperios manipulados por la quinta dimensión y eran sometidos por la idolatría. Vivimos sin ningún problema, en el sentido de que no estamos siendo perseguidos humanamente hablando. Pero si nos damos cuenta de todas las legiones de demonios que pueden llegar a nuestro ser con solo el simple hecho de creer de que la gracia y la paz de Dios ya no está en el ser humano, con solo el simple hecho de creer de que hay un intercedor entre Dios y los hombres, con solo el simple hecho de creer de que los sistemas religiosos, por darle el mérito de pertenecer a su sistema, ya no hay problemas humanos, ya no necesitamos ni siquiera de Dios, porque ya los sistemas nos dieron todo. Y eso es lo que el sistema religioso protestante ha hecho y está haciendo, lucrándose de Babilonia la Grande para no ponerla al descubierto. Y se han echado y se están revolcando conforme a como dice la Escritura. ¿Cuál es nuestra misión como hijos e hijas de Dios? En pleno siglo XXII tenemos la oportunidad única de hacer lo que el Espíritu de Dios ha hecho. No solo de llamar a los hijos de Dios conforme al mérito de poder con el Espíritu Santo confirmarles de que tienen alma y que pueden hablar con esa alma, porque hoy por hoy todos los sistemas religiosos están alimentándose con espíritus de la quinta dimensión, y con esos espíritus de la quinta dimensión creen que con eso han llenado y satisfecho sus deseos espirituales y sus deseos carnales. Pero cuando el ser humano conoce y reconoce de que tiene alma dentro de sí, entonces el ser humano sabe que esa alma no se llena de los bienes materiales, no se llena de las ideologías idólatras de los sistemas protestantes y católicos, sino que se llena de Dios. Veamos lo que dice el libro de Daniel capítulo 3, verso 5. En oyendo el son de la bocina, del pífano y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postráis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postrare y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso era lo que pasaban los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Eran condenados, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Pero hombres maravillosos como Daniel, llenos del Espíritu Santo, sabían que dentro de ellos había alma. Y con esa alma se pararon y se mantuvieron en pie para adorar al único que es sobre todo, al Dios de dioses, al dador de la vida. Cuando nosotros hagamos contacto con nuestra alma, entonces podemos llevarle esa paz. Podemos hablarle a las personas de quién es Dios. No a través de ideologías, no a través de instrumentos creados por hombres. Vean a cada uno de los sistemas religiosos y verán cómo están llenos de idolatría, cómo están llenos de toda porquería hecha por sistemas de hombres, a tal grado que aún veneran a sus profetas, veneran a sus apóstoles. Quisieran que esos apóstoles les escupieran la cara creyendo que eso es de Dios. Hacen peregrinaciones para ir a ver a sus hombres, como ellos lo dicen, hombres de Dios, hombres bastardos que se han apartado de la palabra de Dios, que han hecho el libro de los libros a un lado para crear idolatrías, para crear ilusiones apoteósicas de lo que es Dios. Eso es lo que hace el sistema religioso. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios
hace en los hijos de Dios. Preguntémonos cada uno de nosotros qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo y va a hacer en cada uno de nosotros. Vale la pena aprendernos a conocer, vale la pena saber de qué estamos hechos, porque si lo que creemos es que podemos hacer una religión, no vamos a llegar ni siquiera a secta. Pero si creemos que el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces le daremos la misma paz que Dios nos ha dado a nosotros. Esa misma paz le llevaremos a cada una de las personas que están en las sociedades del mundo, que están en los sistemas del mundo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el espíritu de la persona hacen que hagan contacto con su alma, esa alma que cada hijo e hija de Dios tiene. Conozcamos cómo el diablo actúa. Conozcamos bien cómo la quinta dimensión actúa a través de esas organizaciones que se venden como santas, que actúan como santos y que reclaman ser santos. Santos hijos del demonio, santos hijos de la quinta dimensión, porque mantienen el alma de cada individuo apartada de ellos. Cada ser humano que conoce lo más mínimo de Dios sabe que hay algo dentro de ellos que gime por algo, y ese algo es el que cada uno de nosotros tiene que llevar para que esa persona haga contacto con su alma. Ese es el reto de los hijos de Dios, poder llevar el mensaje de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, poder demostrarle a los hijos de Dios que están en cualquier sistema, que están en cualquier lugar, que están incluso bajo las garras de espíritu de la quinta dimensión. Cuando esa persona oiga a un hijo y una hija de Dios hablando lleno del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, esa persona se va a identificar con él mismo, porque hará contacto con su alma. Esa es la fórmula que nosotros, por gracia de Dios, hemos visto que tenemos. Hemos visto que Él nos está permitiendo tener. No seamos desagradecidos para guardar eso que Dios nos ha dado. Si nos lo dio es para utilizarlo, y para utilizarlo en la bendita creación de Dios, que son esos seres humanos que están gimiendo, esperando que algo o alguien les lleve eso que ellos necesitan para hacer contacto con su alma, y entonces verán la revolución que Dios tiene preparada para este planeta Tierra. Veamos lo que dice el libro de Hechos capítulo 7, verso 41. Ya el Espíritu Santo hablando por medio de los hombres y mujeres de la historia del Nuevo Testamento. Y entonces hicieron un becerro, hablando Esteban. Aquí vemos al gran Esteban hablándole. Aún cada piedra que le caía a Esteban era una frase espiritual que él le daba a la gente. Cada piedra que le lanzaban, él les lanzaba el amor de Dios, la paz de Dios. Y luego en todo ese mensaje que Esteban da en el capítulo 7 del libro de los Hechos, también les hace recordar lo idólatra que era la gente en el Antiguo Testamento. Y él les dice: y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron, y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel.
Pregunta: antes trajiste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Raham, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Si nos damos cuenta, contra eso nos vamos a enfrentar, pero los hijos e hijas de Dios, como Esteban, lleno del Espíritu Santo, uniendo su espíritu con su alma, no los atemoriza absolutamente nada. Si nosotros nos basamos a lo que somos, no tenemos absolutamente nada, más que una sola cosa: la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios la que va a obrar en los hijos de Dios. No es nuestra capacidad intelectual, no es los recursos humanos, que ni los tenemos. Es la gracia de Dios la que va a obrar en los hijos de Dios. Es la que va a hacer la obra. Es la que la hizo en todo el proceso de la historia primitiva, desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta estos días. Los que conocen de historia saben que ni un poderoso ni rico del Nuevo Testamento se levantó a hacer la obra de Dios. Lejos de eso. Dijo Pablo: todo lo dejo por estiércol. Todo. El conocimiento que aprendió de los máximos líderes religiosos, las fortunas que tuvo, el título y el rango de militar, porque se fue a huir. Se fue, como dijo el hermano Matilla, en plan fuga. Y en ese plan fuga, sin absolutamente nada, pero lleno del Espíritu Santo, hizo que miles de millones de personas hasta el día de ahora hablen de lo que Él dejó como fundamento. Él dijo: pongo como fundamento a este Jesucristo crucificado, y que nada ni nadie se levante, porque si aún un ángel viniera hablando otro evangelio que el que ya se predicó, que era el de Jesucristo, sea 1000 veces maldito. Lo mandó de donde salían todos esos, de la quinta dimensión. Ese mensaje es el mensaje que cada hijo e hija de Dios tiene que tener. No se necesita lo que los sistemas religiosos tienen. Ellos tienen poder, tienen la economía y tienen a su gente. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y con ese Espíritu de Dios es que Dios mismo hará su obra. ¿Quién les ha dicho que nosotros la vamos a hacer? Si no tenemos absolutamente nada, es Él, por su gracia, en cada hijo e hija de Dios, que pondrá el sistema al descubierto. A través de la bendita palabra que es la Biblia, pondrá el descubierto los sistemas religiosos que controlan a la humanidad. Eso es lo que el Espíritu Santo hará, pero es Él, no somos nosotros, es Él haciendo su obra, es Él haciendo su gracia, es Él llamando y juntando a todos sus hijos. Es Él, nuestro amado Señor Jesucristo. Es Él, el Dios de los cielos y de la tierra. Es Él, el Espíritu Santo, obrando en cada hijo e hija de Dios. Es Él haciendo su obra, no nosotros. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer absolutamente nada. Lo menos que podemos hacer nosotros es hacer el hazme reír de los demás, es hacer el bochorno, cuando tenemos una mente humana que, creyendo que por las capacidades humanas, que por el intelecto humano, que por lo que tenemos vamos a hacer la obra,
somos un bochorno si pensamos eso. Es Él haciendo su obra, es Él con su gracia, demostrando a la humanidad quién es Él. Es Él llamando y juntando a sus hijos. Es Él levantando su simiente. Es Él poniendo al descubierto los espíritus de la quinta dimensión. Eso es lo que tenemos que entender y comprender, que nosotros por su gracia y misericordia solo somos instrumentos de Él. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectado, humildad y culto a los ángeles, metiéndose en todo lo que ha visto vanamente, hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjuntamente crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos en Cristo cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivisteis al mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Si nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos demuestra por su palabra a través de los apóstoles que están en todo el Nuevo Testamento, demostrándonos cuál es la guianza del Espíritu Santo, si queremos llenarnos del gozo de la carne, creamos o pertenezcamos a un sistema religioso, vaya que ellos llenan del gozo de la carne, vaya que ellos le dan lo que necesita la gente. La gente necesita llenar su tripa, llenar su espíritu de espíritus. Pero los hijos de Dios que entendemos y reconocemos la gracia del dador de la vida, sabemos que lo que necesita llenar nuestra alma es del conocimiento de la palabra de Dios. Como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tenemos que entender y comprender. No somos un sistema, ni queremos pertenecer a un sistema religioso. Pertenecemos a los hijos e hijas de Dios, llenos del Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios damos testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso nos enseña el Espíritu Santo. Eso nos enseña el dador de la vida. Entonces tenemos que entender y comprender que como hijos e hijas de Dios, nuestra misión es hablar de Él, es enseñar de Él, es de que cada persona haga contacto con su espíritu para hacer contacto con su alma. Y cuando la persona oiga de su espíritu, oiga lo que el Espíritu Santo le está enseñando a su espíritu, entonces podrá hacer contacto con su alma y podrá ver a Dios tal como Él es. Veamos lo que dice Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de
ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando nosotros logremos entender y comprender de qué estamos hechos, cuál es la misión por la cual Dios nos ha permitido todavía estar con vida. No nos ha permitido la misericordia de Dios estar con vidas para pertenecer a un sistema como todos lo hacen. En el Antiguo Testamento todos querían pertenecer a la religión de Moloch. Todos querían pertenecer a la religión de los ídolos. Todos querían pertenecer a esos sistemas que les daban la unción del Espíritu. Espíritu de una unción de la quinta dimensión. Porque avanzaban, bailaban, hacían todo lo que los sistemas de su época les decían que hacían para apartar el espíritu del ser humano de su alma. Y el ser humano no logra entender y comprender eso, que es una lucha constante de los espíritus de la quinta dimensión dentro de cada uno de nosotros, apartándonos de lo que Dios nos puso a nosotros, que es alma. Y con nuestro espíritu danzamos, bailamos. Con nuestros espíritus tenemos idolatría de bienes, de conquistas, de que por qué, y todavía cuestionamos de que por qué tal religión está bien y nosotros no, de que por qué tal sistema está bien y nosotros no, que si tuviéramos lo que ellos tienen, haríamos lo que nosotros hacemos. Si no lo hacemos con la unción del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, no haríamos nada más que ser idólatras, con todo el poder de la quinta dimensión dentro y con nosotros, hacer lo mismo que esos bastardos religiosos hacen, llenar el espíritu de espíritus de altanería, de espíritus de idolatría, de espíritu de la quinta dimensión. Pero una persona llena del Espíritu de Dios sabe que es Dios mismo haciendo su obra, no nosotros, no los sistemas religiosos, es Dios. Y Dios no necesita de los reinos del mundo, como el diablo le dijo: te los daré si postrado me adoras. El muy bastardo hablando con el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, haciéndole creer que él podía comprarlo con eso, con las idolatrías, con los reinos. Escrito está, le dijo el amado Señor Jesucristo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando el hijo y la hija de Dios entiende, conoce y reconoce que es la gracia de Dios y el Espíritu de Dios obrando en ellos, entonces ese hijo e hija de Dios no le queda más que ser agradecido con Dios. Ser agradecido con Dios por permitirle ser parte de la obra de Dios. No estamos haciendo nada, no tenemos capacidades de hacer nosotros algo. Es la misericordia de Dios en nosotros. Entendamos eso, que es la misericordia y la gracia de Dios que nos permite poder hablar de Él y podernos a través de su gracia enfrentarnos a esos espíritus de la quinta dimensión. ¿Para qué? Con una misión: que los hijos e hijas de Dios que están en esas garras de la quinta dimensión puedan liberarse de los espíritus de la quinta dimensión y puedan, a través de la confesión de nosotros, para hablar de la gracia de Dios, ellos puedan recibir su espíritu, el espíritu de la sexta dimensión, para que puedan hacer contacto con su alma. Es así de fácil. Así de fácil es la gracia y la misericordia de Dios en sus hijos. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de sus obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro. Lo repito, verso 20. Y los otros hombres
que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Como hijos e hijas de Dios, sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Sabemos como hijos e hijas de Dios a qué sistema nos estamos enfrentando. Todos y cada uno de esos bastardos llenos de espíritus de la quinta dimensión no van a cambiar. No van a cambiar. Fueron diseñados para eso. Fueron diseñados para pertenecer al reino de la quinta dimensión. Y fueron diseñados, pero también fueron condenados para ser destruidos ellos juntamente con todos los espíritus y juntamente con su máximo líder, el diablo. Pero en todos esos sistemas hay hijos e hijas de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo? Llevar el testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo. Que esas personas se liberen de esos espíritus de la quinta dimensión, porque hay hijos e hijas de Dios que no pertenecen a ese reino, que están allí por una simple razón. Gente como nosotros que no han entendido y comprendido que Dios nos ha dado su palabra para llevársela a estas personas que están esperándola, para hacer contacto con su alma. Es decir, los culpables son aquellos que ya tienen la palabra y no la llevan. Es decir, que Dios tenga misericordia por no estar haciendo lo que Él nos ha dicho que hagamos. Comencemos a trabajar, pongamos al descubierto ese sistema para quitarle de sus garras a los hijos e hijas de Dios que fueron diseñados y predestinados por Dios para vivir eternamente, no como ellos que fueron diseñados y predestinados para no creer y para ser condenados. Hoy por hoy, si bien es cierto, los reinos que Dios le desechó al diablo allá en el desierto, cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue tentado, si bien es cierto, esos reinos no se desvanecieron. Esos reinos fueron entregados por el mismo diablo a los sistemas religiosos. Y esos sistemas religiosos hoy controlan la política, controlan la religión, controlan todos los sistemas. Pero ese Dios, a través de nuestro amado Señor Jesucristo, que dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, tiene también su ejército, que no es de este mundo y que no necesita esos reinos para hacer la obra de Dios. Necesitamos ser humildes y agradecidos con Dios. Necesitamos entender y comprender que es Él haciendo su obra, no nosotros. Y cuando entendamos que es Él haciendo su obra, entonces saldremos a hablar y a hablar lo que tenemos que hablar. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y que no hay ningún reino terrenal que se compare al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra. Que ese Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, por el cual y para el cual los hijos de Dios estamos haciendo por su bendita gracia la obra que Él nos encomendó.
no solo de hacer contacto con la vida eterna, sino que de poner al descubierto esos sistemas y esos reinos y quitarle de las garras que ellos tienen a los hijos de Dios. Esa es la obra que cada hijo e hija de Dios, desde el tiempo del libro de los Hechos hasta nuestros días, ha hecho. Queremos conocer y reconocer de qué estamos hechos. Hagamos lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Y es hacer la obra del Espíritu Santo. Llevar el testimonio de que Jesucristo es el dador de la vida, que Él es Dios y que no hay otro Dios, solo el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que a Él se inclinan y se inclinarán aún los reinos del infierno y de la quinta dimensión. Ese es el testimonio, esa es la gracia, ese es el Espíritu Santo obrando en los hijos de Dios. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Muchas gracias.